Bueno, no, más que nada, gracias por venir a todo el mundo, a toda la gente que vino al partido de la Victoria de Bahía, a los compañeros de Moveljupa, y comentar que acá el compañero Juan va a hablar sobre el pacto fiscal, sobre las consecuencias que va a traer eso si se llega a aprobar. Y bueno, y hacer un llamado otra vez, que creo que esto lo compartimos todos, que el único camino para enfrentar a este modelo neoliberal es la unidad, tanto de los sectores sindicales, de los sectores estudiantiles, de los sectores políticos que estamos dentro del campo popular. Y bueno, simplemente eso, gracias por venir. Juan, le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, compañero. Un gusto tener a tantos compañeros del campo nacional y popular aquí, vecinos, instituciones, como para charlar de esta iniciativa tan brava, ¿no?, que nos toca vivir en estos momentos desde el punto de vista económico, pues se enmarca justamente el pacto fiscal, es una de las herramientas, según la apreciación que nosotros vemos, que desde el punto de vista económico nos condiciona mucho más con respecto a la dependencia, ¿no?, a la dependencia financiera, a la dependencia tributaria, científica, cultural, a ese engranaje tan complicado que nos condiciona y que rompe las posibilidades de emancipación y de pleno desarrollo que tenemos que tener, de dignidad, de respeto por los derechos humanos en la Argentina y en todas las jurisdicciones, porque esto no solamente, si bien empieza el pacto fiscal a hablarse una vez que se suscribe el pacto fiscal nacional, en todas las jurisdicciones se traslada casi, si lo van a ir analizando, casi idénticamente. Es decir, nosotros vemos que para empezar a charlar de esto, como para que se comprenda, vamos a tratar de dar una charla lo más amena posible, lo más comprensible posible, sin entrar a los tecnicismos, porque es una charla justamente para compañeros del campo popular. Tenemos que tener en claro, cuando hablamos de pacto fiscal, que hay tres grandes jurisdicciones estatales, ¿no es cierto?, en nuestro país. Por un lado, el Estado federal, las provincias y los municipios. Son los tres entes estatales que forman parte y que son los ejecutores, en la medida que se adhieran a este pacto fiscal, del ajuste que se viene a nivel nacional, las provincias, en cada uno de los municipios. Ese pacto fiscal tiene como punto de partida algunos condicionamientos, básicamente, de política externa. ¿Cuáles son esos condicionamientos de política externa? Fueron los que se vinieron programando con la asunción de este gobierno desde diciembre del 2015, dentro de este gran engranaje de enorme endeudamiento, que estaba obviamente dentro de su programa político, de condicionamiento y de mayor dependencia, frente a un programa de relativa emancipación como el que habíamos tenido para nosotros, de enorme emancipación, para lo mal acostumbrados que estábamos, desde el 2003 para acá. Cuando nosotros decimos que vinieron a destruir justamente, a quitarnos las conquistas, todas estas cosas tienen que ver básicamente con eso, ¿no? Es decir, cuáles son las herramientas que hacen que a nosotros nos condicionen y nos quiten esas conquistas. Y bueno, y este pacto fiscal a nivel nacional, que se viene dando con las primeras reuniones que tuvieron, apenas asumieron en el 2016, con representantes de 19 provincias, el Poder Ejecutivo Nacional, donde, entre otras cosas, dijeron, bueno, ¿qué es lo que tenemos que tocar primariamente? ¿Cómo recomponen las provincias a cambio de qué? ¿Cómo recomponen sus presupuestos y a cambio de qué? ¿Qué es presupuestariamente lo primero que tenían que tocar y lo que lo hemos visto ahora con el trasvasamiento de 70.000 millones del presupuesto del ANSES? Tenían que tocar justamente la jubilación. Y bueno, entonces será justamente ofrecerle a las provincias que un porcentaje de lo que se le retenía de impuestos coparticipables de las jubilaciones no se le iba a retener para esas cosas, sino para determinadas otras, a cambio de que las provincias ejecutaran los presupuestos de acuerdo al presupuesto nacional que condiciona justamente la vida política, la vida de leyes, la vida económica
y la vida financiera de todas las provincias y de la nación en su conjunto. Ese pacto fiscal que se aprueba finalmente a fines del año pasado, básicamente es terriblemente inconstitucional y es condicionante del desarrollo de las provincias porque, ¿qué hace? Permite, por ejemplo, tributariamente que los poderes que tenían las provincias, que no habían sido delegados a la nación desde la Constitución del Estado argentino, vayan siendo monitoreados y vayan siendo modelados por ya un espíritu centralista, no federal, quitándole las potestades que tienen las provincias, por ejemplo, en el régimen de creación de tributos, de administración de esos tributos que son justamente para absorber los grandes servicios que tiene un Estado provincial, como puede ser la educación, como puede ser la salud, como pueden ser los servicios de promoción del desarrollo humano, como pueden ser las políticas de desarrollo con justicia social. Esas cosas se las van trasladando al Estado Nacional a través de un monitoreo, y el Estado condicional los condiciona con este pacto fiscal diciéndoles que, por ejemplo, los tributos que son básicamente provinciales, como ingresos brutos, que es el de mayor recaudación en la provincia de Buenos Aires, como el régimen del impuesto a los automotores, del inmobiliario urbano, del inmobiliario rural, por ejemplo, el impuesto de sellos, esos que se los había quedado todas las provincias en su mayoría para tener un financiamiento propio de sus gastos y conformar la gran masa de recursos financieros para abastecer las necesidades, les dice, bueno, estos tributos tienen que se tienen que contemplar de tal forma. Estos tributos no pueden tener un monto imponible, por ejemplo, que sea inferior a tal otra forma. De ese modo, tanto las provincias que se adherían estaban condicionadas también a nivel interno a exigirle a sus municipios que avalaran este pacto y que también, para tener una nueva ley coparticipable y que les pudiera posibilitar determinado financiamiento de sus servicios, estos municipios también a su vez se tenían que adherir. Es decir, todo un condicionamiento, como ven, hablamos de que este pacto fiscal tiene fundamentalmente incidencia para controlar la política financiera y tributaria. ¿Qué hacemos con la política financiera y tributaria en la nación? Básicamente, se aumenta en este año el pago de la deuda externa, lo subimos hace pocos días, de intereses nomás a prácticamente el doble de lo que estábamos pagando hasta el año pasado, que ya era demasiado. Esta transferencia de recursos de la nación hacia el exterior es lo que va forjando, obviamente, cada vez más fuerte la dependencia que nosotros tenemos que romper, tenemos que repudiar, porque si no, no nos permite abastecer una vida digna en términos generales, ¿no? Ni tampoco nos permite abastecer esos servicios. Entonces aquí, como primer punto para remarcar del pacto fiscal, es que, pese a su nombre, rompe el postulado del federalismo. Porque el federalismo, el régimen federal que adopta la Argentina, ¿qué es? Es la descentralización territorial del poder dentro del Estado. Es decir, se transfiere el Estado Nacional, las provincias le transfieren determinados poderes, se quedan con los poderes propios a nivel tributario y a nivel de legislación, que luego lo vamos a ver, y los municipios hacen lo mismo con respecto a las provincias. Aquí básicamente, cuando hablamos de la cuestión de los estados, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. ¿Qué le corresponde a la nación, por ejemplo? Si ustedes ven la Constitución Nacional, cuando habla de las facultades que le corresponde al Congreso de la Nación, ¿qué le corresponde? Reglar, mejor dicho, el comercio exterior, el comercio interior, la deuda externa, la deuda interna, el régimen de coparticipación federal de impuestos para armonizar justamente un reparto equitativo de estos recursos que queden en las provincias en forma lo más automática posible para que lleguen a los municipios. Le corresponde
dirigir, obviamente, el presupuesto nacional, y ese presupuesto nacional abastecer estos otros servicios que decíamos. Y a las provincias, ¿qué le corresponde? Ellas conservan todo el poder no delegado a la nación, que es enorme, y que es justamente el de estos impuestos que se le dice que son impuestos de carácter directo y que pueden llegar a sufragar sus gastos. Las provincias, a su vez, se quedan con la facultad legal de reglamentar los procedimientos, de reglamentar las facultades que tienen los municipios, los poderes. Es una forma de repartir la soberanía popular y reconocer en cada ámbito estatal cuáles son las funciones que tienen cada uno de ellos. Ahora, si por el pacto fiscal nacional le dice la nación a las provincias cómo tienen que ser los impuestos, cómo se tiene que centralizar la información de los impuestos, con cuánto se va a quedar la provincia solamente y a lo sumo con qué porcentaje se puede llegar a quedar, y luego las provincias esto lo bajan a los municipios, es evidente que al municipio prácticamente no le queda nada, y todo se va transfiriendo, en vez de ser una ley de coparticipación que recaude en forma automática y con grados de reparto equitativo, pasa a ser lo contrario a lo que dice el marco legal. Entonces tenemos que empezar con el postulado de que estos pactos transgreden y violentan la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, y como luego vamos a ver también, facultades propias de cada provincia le reconoce a los municipios. Y este es el achique enorme presupuestario que vamos a tener, y por lo tanto cómo va a estar condicionado nuestra vida. Desde el punto de vista social y humano, cómo va a estar condicionada nuestra vida. Por otro lado, ustedes fíjense que cuando se habla de autonomía de los municipios, la Constitución en la última reforma del 94 dice que le va a reconocer a los municipios una autonomía de carácter institucional, es decir, que la reconoce a los municipios como preexistentes a la Constitución misma del Estado Nacional y de las provincias. Fueron los cabildos los que formaron las provincias, las primeras legislaturas. Y los cabildos son entes netamente locales, entes municipales, son los famosos ayuntamientos de la época hispana, y que reconocen también determinadas raíces hasta en el derecho romano, anterior a la época hispana. Esa es la institucional. La política, ¿por qué? Porque permite que tengamos una posibilidad de elegir nosotros a nuestros representantes, ya sean intendentes, concejales, consejeros escolares, en otras provincias se le dicen consejos municipales, tienen diferentes figuras. Económica, porque se les garantiza determinados recursos, como decía Alberti, no hay autonomía sin recursos financieros, esto es lo básico. Entonces le reconoce determinado componente económico y financiero, potestades para que puedan desarrollar los servicios que la misma Constitución Provincial les presta. Guarda, ¿todo bien, compañero? Sí. Y eso desde el punto de vista económico, financiero y tributario, ¿no es cierto? Es decir, así está reconocido en el marco constitucional nacional. ¿Qué pasó? En el año 94, hay que recordar, en forma simultánea a que se debatían estas cosas en Santa Fe, en La Plata, la Convención Constituyente también estaba funcionando. Y uno de los temas que habían quedado prácticamente sin abastecer, porque el plebiscito del 90 fue en contra de los intereses reformistas desde el punto de vista municipal, hizo que se incluyera el capítulo de la autonomía municipal en la reforma provincial, pero que no se pudiera sancionar por un arreglo político entre Duhalde y Rico para que Duhalde contara con los votos necesarios dentro de la Convención Constituyente para conseguir su reelección. Pues estaban dadas todas las... o sea, políticamente ya estaba el acuerdo hecho para que se reconociera en la provincia de Buenos Aires la autonomía de los municipios, dándole estos poderes que recién les terminé de contar en su generalidad.
Esto lamentablemente no ocurrió. Seguimos con la misma constitución, el régimen municipal del 34, de la época conservadora, de la década infame, pero, por suerte, desde el año 83 para acá, más allá de que tenemos ese régimen que se dice autárquico y no autónomo, políticamente, en esta nueva etapa democrática, todas las gobernaciones y las legislaturas optaron como una política de Estado ir reconociendo paulatinamente grados de reconocimiento de autonomía, es decir, de poder propio de los municipios. Como verán, ahora, con este pacto fiscal provincial, al centralizarse todo, al centralizarse la política económica, la política financiera, al no respetar la capacidad de decisión de los municipios, porque ahora vamos a tocar por qué no se las toca y cómo va a repercutir en determinadas cuestiones, volvemos para atrás, volvemos inclusive a una fase anterior a la reforma de la década infame, donde los municipios, según la Corte, eran meras delegaciones del poder central con facultades administrativas y nada más, no políticas, no económicas, no financieras. Hay un fallo ahí, creo que de 1912 de la Corte, que es Municipalidad de La Plata contra el Ferrocarril Dock Sud, que dice eso, una barbaridad. Pero bueno, esa era la realidad anterior, inclusive al reconocimiento de la autarquía de los municipios. Y acá cómo viene a tejer este pacto, ¿no? Porque el pacto condiciona a los municipios en facetas que son esenciales. Todos sabemos que hemos pasado una política, y una realidad, mejor dicho, económica y financiera de los municipios y del país en ciclos muy largos de emergencia. De emergencias que han tenido que ver, concretamente, en el 83 hasta que estalla en el 2001, con un condicionante enorme. Es el máximo condicionante de la dependencia. ¿Cuál es? La deuda externa. El pago de esa deuda externa, los préstamos de endeudamiento continuo que favorecieron y siempre están dirigidos a favorecer al sector más concentrado y minoritario de la sociedad, al sector más monopólico de la sociedad, de la economía, mejor dicho, porque la sociedad, hablar de mi familia no hablar de la sociedad argentina, ¿no es cierto? Más o menos es así. Y bueno, todas estas políticas que del 83 para acá se fueron dando y que forjaron la emergencia, la reforma del Estado, la emergencia administrativa, la emergencia económica, que desabastecieron las posibilidades de que las provincias, inclusive con la transferencia inclusive educativa de servicios de nación a provincias, que fueron cada vez más limitando las posibilidades de respuesta concreta dentro de un programa emancipador, al menos mínimamente, y de un programa de realizaciones de progreso económico con justicia social, fueron limitando estas cuestiones, a tal punto que inclusive en el año 93, bajo la presidencia del innombrable para muchos, se dicta un pacto que era, fíjense que nombre, ¿no? Que quería ordenar financieramente la dependencia, y se dicta un pacto que era para el trabajo, el empleo y la productividad en el año 93. Que fue prorrogado ese pacto y que vencía casualmente ahora a fines del año pasado. Entonces por eso también tenía que salir este nuevo pacto a nivel nacional. Para ordenar la sujeción de las finanzas provinciales a la nación, para que la nación transfiriera justamente todos estos recursos. Ese gran problema que estábamos señalando. Este pacto se dicta a nivel nacional, ahí en el 93, a fines de este año, porque vencía, y aparte, fuerzan a las provincias a que se acojan al mismo. Y la provincia fuerza a los municipios, porque si no, a la provincia no le dan los beneficios que han pactado. A Buenos Aires, con ese pacto, ¿qué beneficio le da? Es la que sale, entre paréntesis, más beneficiada. A Buenos Aires, para que desista del juicio, pero que transfiera las otras atribuciones que ya dijimos, y
para que desista del juicio por el fondo de reparación, se le promete que se le va a dar en total 65.000 millones de pesos. Pagaderos, ahora 21.000 y el año que viene 44.000. Sumados son 65.000, ¿no es cierto? Bueno, esos 21.000 que van a engrosar aparte el nivel de coparticipación que le toca, o sea que si recibía de coparticipación, por decir, el presupuesto de la provincia es de casi 600.000 millones, si recibía la mitad de coparticipación, la va a seguir recibiendo, pero aparte va a sumar como aporte no reintegrable al Tesoro esos 65.000 en 2 años más. Y esos fondos van a tener que estar destinados, le dice la Nación, a la provincia, a programas de infraestructura, pero no de desarrollo, no de servicios, etcétera, etcétera, sino les dice a dónde los tienen que finalizar y cómo los tienen que ejecutar. Otro tema inconstitucional también, ¿no? Porque no se reconoce la más mínima potestad. Lo peor es que la provincia lo suscribe, y lo suscribieron de las 23 provincias, menos San Luis. O sea, fíjense cómo estaban debilitadas también, en 2 años y medio, todas las finanzas municipales y el poder de decisión, la autonomía propia de todos los estados provinciales, para que terminen firmando semejante barbaridad. Pero a la provincia más o menos se le reconoce esto a cambio de que desista del juicio. Y a todas las provincias se les reconoce un ingreso extra de 20.000, o sea, el tercio de lo que se le reconoce a Buenos Aires, millones de pesos, ¿a cambio de qué? No solamente desistan de estos juicios que están en trámite, sino que a su vez se abstengan de formalizar en lo sucesivo juicios que estén relacionados con el régimen de coparticipación federal de impuestos. Es decir, esto es prácticamente, como decía Scalabrini Ortiz cuando sale la primera ley de coparticipación en la década 30, es mucho más que el sistema legal de coloniaje, ¿no es cierto?, de transferencia de recursos, porque ni siquiera te permite, pese a que todo esto es de orden público, son cláusulas en realidad nulas, que alguna vez alguna corte y con un gobierno nuevamente popular las va a declarar así. Pero hasta que eso pase, y mientras tanto, succionan millones y millones y millones de recursos que van para afuera, y que sabemos quiénes son los socios nativos de esos recursos que van para afuera, cómo se crea la desigualdad desde el punto de vista social, cómo se crea lo peor, que es la falta de respuesta institucional dentro del sistema democrático de los estados, desde los municipios, por eso hablamos de las 3 jurisdicciones, la provincia y la nación, a las grandes demandas nacionales que tenemos en cada una de las jurisdicciones, provinciales y municipales. Y esto desvirtúa, obviamente, la creencia, en el mediano y largo plazo, de un sector de la sociedad al sistema político, al sistema democrático que hemos elegido, como de contrapesos y como de direccionalidad de la vida y de respeto por los derechos humanos que tanto hemos peleado. Entonces, cuidado, es una de las reflexiones que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que saber transmitirla de la manera más simple, si podemos, a todos nuestros compañeros, a todos nuestros vecinos, a las instituciones que es tan importante, que las instituciones las interpreten, las puedan llegar a difundir dentro de su marco de actuación. Y fíjense, por ejemplo, cómo se rompe el régimen de las finanzas. La Constitución de la provincia de Buenos Aires dice que los municipios pueden tomar empréstitos, esa conservadora del 34, hasta un 25% de los recursos corrientes, bajo determinado procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Es que se tiene que reunir una asamblea de concejales y de mayores contribuyentes, conformada por la cantidad de concejales más el duplo de mayores contribuyentes,
y que por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de sus miembros, siempre está el tema de son los presentes o de los que conforman el cuerpo, hay determinados enfoques que nos han, tendría que ser de los que conforman el cuerpo, porque contratar un empréstito que llegue a esos niveles requiere un nivel de análisis, más allá de que el procedimiento que tiene que cumplir es importante, un análisis que está reflejado en el voto afirmativo o negativo de los representantes de la mayoría popular, de la soberanía popular, perdón. Un 25% dice que se puede llegar a contratar mediante esta asamblea de mayores contribuyentes. Nos remite después a la ley orgánica de la municipalidad. La ley orgánica de la municipalidad dice que aparte, previamente se necesita el dictamen de la comisión respectiva, del consejo deliberante. Luego de ese dictamen, a los organismos de control, en este caso el Tribunal de Cuentas, que es el organismo de control que dice la Constitución y que también lo borran ahora porque crean otro, por ley de inferior jerarquía, lo borran como quieren, y que el Tribunal de Cuentas en 20 días más o menos se tiene que expedir acerca del despacho, previo a que él le mande, ¿no es cierto?, los ejecutados del presupuesto anterior, más de los otros 12 meses anteriores también, a ver el nivel de pago, de endeudamiento líquido que tiene cada uno de los municipios para poder evaluar. Si yo tengo 100 pesos en el municipio y tengo que pagar 25, bueno, ¿de dónde? ¿Cómo hago para pagar esos 25 y con qué nivel de amortización de capital y luego de intereses yo puedo sufragar los otros gastos corrientes que tengo sin desatender las necesidades para el bien común, para el bienestar general? Entonces, esa es más o menos la realidad constitucional de cómo un municipio puede llegar a tomar empréstimo. Pero acá, una norma de menor jerarquía, como es la ley, la legislatura aprobó el año pasado, dice que los municipios no van a poder tomar un empréstito que supere el 10% de los recursos corrientes que tenga en ese ejercicio fiscal, en cada ejercicio fiscal, hasta tanto termine de pagar. Si empezáramos de la nada, desde el 31 de diciembre del 2017, bueno, cualquiera lo podría tomar. Pero ¿cómo te va a fijar ese porcentaje si todos los municipios ya vienen endeudados? La inmensa mayoría de los municipios vienen endeudados desde antes. Y capaz que necesitan otras cosas y capaz que cada realidad financiera y económica municipal es diferente entre los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Puede llegar a tener líneas generales para algunas regiones y capaz, porque puede haber un municipio, por ejemplo, estos grandes del interior de la provincia, básicamente, grandes geográficamente, pero chicos en recaudación y grandes en gastos, con tasas, por ejemplo, una tasa rural en un distrito agropecuario grande, es diferente en su recaudación y en el mantenimiento del servicio que en un distrito como este, como Coronel Rosales, que básicamente es la ciudad, no tiene mucha superficie, tiene pocos caminos vecinales y no es tanta la inversión que necesita. Entonces no podemos, otra reflexión más, fijar una sola ley para los 100 con características prácticamente idénticas, para solicitar un crédito y para fijar y aprobar tributos de distritos chicos con La Matanza, con Moreno, con Avellaneda, con Lanús, por decirle cualquiera del conurbano. Ni siquiera de Punta Alta con Bahía Blanca o de Punta Alta con Mar del Plata. ¿Sí? Esta es una de las reflexiones que siempre se dan cuando se quiere centralizar la legislación, porque son tan animales que a ellos, como lo único que les importa es recaudar, no les importan estas realidades. Y nosotros lo que tenemos que señalar adecuadamente, porque si no es imposible que nos digan, como hace el pacto fiscal, que a través de la creación de un nuevo ente de control que se llama Consejo de Financiamiento, Consejo Provincial Presupuestario y Fiscal Municipal, se suplante a organismo de la Constitución en el control de los municipios como el Tribunal de Cuentas. Eso no puede pasar. ¿Saben por qué?
porque son muy vivos inclusive para crear este tipo de consejos. Se crea un consejo que va a tener facultades de homogeneizar la legislación fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada municipio va a tener que tener similares tasas o derechos que pueda cobrar. Va a tener similares hechos imponibles. Va a tener similares porcentajes para cobrar de esa recaudación y de esos hechos imponibles, y los va a tener que dirimir luego que la provincia presenta su presupuesto, luego que este ente de control, en 30 días después, va a presentar la política macrofiscal de la provincia, quitándole atribuciones propias a los municipios y hasta a las regiones, y encima, recién 30 días después, los consejos deliberantes podrían presentar sus respectivos presupuestos de gastos y recursos municipales con sujeción a las reglas que diga este nuevo consejo, que no está ni en la Constitución, que es de menor jerarquía de cada uno de los municipios, hasta si se reconocieron las delegaciones también en la Constitución, menos que una delegación municipal. ¿Y cómo te lo crean? Fíjense qué figura rara. Hay 8 secciones electorales en la provincia. Bueno, dice que se crea con 3 miembros de cada una de esas 8 secciones electorales. Cada sección electoral tiene un montón de municipios. Bueno, 3. Y esos 3 miembros, dice, tienen que ser los secretarios de Hacienda, solamente. De los 3 municipios, y una sección como esta de 20 y pico, que otra de más, o el conurbano, que son 24 distritos, entre la primera y la tercera, puedan llegar a elegir. ¿Y cómo lo van a elegir? ¿En base a qué criterios? Ellos tienen derecho a voto, estos 3 por sección. Es lo mismo poner 3 representantes para el conurbano que para una sección del interior, para la tercera, que para la sexta o para la quinta o para la cuarta. No, no hay proporcionalidad. Pueden votar, perfecto, pueden votar estos programas tendientes a el famoso equilibrio fiscal, entre otras cosas, ¿no? Muchas más van a funcionar, para no andar. Pero también lo va a integrar a ese consejo provincial, presupuestario y fiscal, lo va a integrar un miembro del Poder Ejecutivo Provincial, que va a ser el Ministro de Economía. Ese solo tiene poder de veto frente a los 24. 8 por 3, 24, pueden votar, ponerle 20, que queremos más autonomía para los municipios, que no, que los presupuestos tienen que ser con una base fiscal progresiva, etcétera, etcétera. Pero este único señor de la provincia es una joda. No va a ir pronto, ¿no? Tiene derecho a veto. Entonces, ¿para qué lo llamamos? Llamamos para mentir, para decir que respetamos determinadas secciones, pero para eso no hace falta, porque el Tribunal de Cuentas de la provincia tiene delegaciones en todas las secciones electorales y tiene pautadas perfectamente cuáles son. Nos puede gustar o no, Tribunal de Cuentas, a mí nunca me gustó, porque, qué sé yo, es lo que le dejaron los radicales, por ejemplo, cuando empezó a ganar el peronismo de la provincia, le deja a los radicales, bueno, los radicales pues arreglan, qué sé yo. Pero mal que mal está fijado en la Constitución y tiene un nivel más o menos de legalidad determinadamente mínima, ¿viste? Pero lo tiene. Y está engarzado ese sistema de control que tiene el Tribunal de Cuentas con los organismos que reconoce la Constitución. ¿Cuál es el organismo primario de control de la ejecución del presupuesto? El Consejo Deliberante, cuando aprueba la rendición de cuentas. Y esa rendición de cuentas también después se la pasa al Tribunal de Cuentas. ¿Cuál es el organismo de control permanente del ejecutado según una ley orgánica? El Consejo Deliberante. Entonces nos está quitando facultades permanentes, creando este otro control que lo va a manejar básicamente el oficialismo, porque imagínense, si en la última elección el 80% de los municipios los ganó el oficialismo, ¿quiénes van a ser los representantes por sección? Serán 2 del oficialismo y de lástima nos va a dar 1, con suerte. Entonces ahí va a estar monitoreada y legalizada totalmente la política de entrega del patrimonio municipal, provincial,
a los efectos de el pago de estas famosas acreencias externas, del famoso equilibrio fiscal que busca raudamente, porque no saben hasta cuándo van a estar, por eso hacen estas cosas, porque lo buscan raudamente, para la transferencia de todos estos recursos. Después, aparte de eso, de pretender homogeneizar en cada municipio, ¿cuáles son los municipios? Las tasas, las nombra específicamente, fíjense, no son tontos para nombrar. Dicen que van a tener que homogeneizarse las bases en todos los municipios de las tasas de seguridad y higiene, de servicios generales o haberes, que es la máxima, de derechos de construcción, de la tasa vial, es decir, de los recursos más importantes. Todos esos van a estar fijados en forma similar para los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Pese a las diferencias que hay, innegables, entre todos los municipios. Y después dice, con respecto al tema laboral, que vamos a ver cómo también es inconstitucional, con respecto al tema laboral, dice que en principio los municipios que se acojan a este pacto fiscal, tengamos en cuenta que hay 135, ¿no? Hasta el momento más o menos hay que se han acogido 85, 90, con pocas posibilidades más. Es decir, quedaría más o menos 40, que es muy probable en la provincia que no vaya a adherirse al pacto este fiscal. Pero el resto, 85, 90 más o menos, en principio esos van a tener que respetar el número de trabajadores y no poderlos variar que tenían al 31 de diciembre de 2017. Salvo los que en este periodo fiscal y los subsiguientes no tengan presupuestos deficitarios o al menos tengan presupuestos relativamente equilibrados, dice el pacto fiscal. Esta es una potestad propia del municipio: contratar, tener política de empleo, tener régimen laboral. Entonces la provincia acá, con este pacto, les pone una imposibilidad de que haya posibilidades de incorporación o que haya cambio dentro del sector laboral, de la cantidad de trabajadores, a los fines de ¿qué? De limitar el famoso gasto que dicen ellos, un gasto salarial, y achicar la prestación de servicios en función de ese ahorro que se va de la provincia. Por otro lado, también permite ahí a los municipios algunas excepciones a esto, salvo los que sean tengan un presupuesto equilibrado o un presupuesto que no sea deficitario. Esos solamente podrán ampliar la planta de trabajadores municipales, solamente lo van a poder ampliar en determinadas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Que haya determinados emprendimientos y hasta el nivel que le permita este Consejo Provincial, que va a fijar municipio por municipio cuáles serían los máximos que se permitirían dentro de la planta de trabajadores, ya sea la planta temporaria, la planta contratada o la planta con estabilidad. Esto choca claramente con un fallo muy reciente, con otro fallo ya de la Suprema Corte, pero el más reciente es de ahora, del 27 de junio, en ocasión que el FESIMUBO, la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, pide una medida cautelar contra la Provincia de Buenos Aires, porque, no sé si saben, hay una ley de paritarias en la Provincia de Buenos Aires que en principio se vino a favorecer, en principio, más allá de que es bastante uniforme para todos los municipios, pero en principio vino a favorecer. ¿Qué pasa? La gobernadora Vidal, como toda ley tiene que ser reglamentada, metió mediante reglamentación un montón de restricciones para que se cumplimenten estas famosas paritarias nuestras, por las cuales todos los trabajadores municipales básicamente han luchado durante décadas con el reconocimiento a las paritarias. Y entonces, ahí la Corte dice, como limita tanto, inclusive limita
cuáles son los sindicatos que podrían participar de las paritarias, dice que los que tienen simple inscripción gremial no podrían, la Corte dice no, esto es competencia de los municipios, el régimen laboral. ¿Quién se sienta, a quién no se sienta, a quién se reconoce, en qué grado, qué materias tienen que abordarse? Porque antes, inclusive, había un viejo decreto, una vieja ordenanza general al principio, que pautaba mínimas cuestiones de la relación externa. Debe saberlo. Que pautaba mínimas cuestiones dentro de la relación laboral del municipio con sus trabajadores. Luego, los municipios fueron avanzando en base a esta autonomía de los 23 para acá, que le fue reconociendo la provincia, con ordenanzas específicas en cada una de sus jurisdicciones que regulaban la cuestión pública. Después la ley de Duarte, la 11757, vino a romper todo eso, a vulnerarlo, y ni siquiera les permitía una discusión paritaria. Sí, en algunos municipios permitía que pudiera el sindicato sugerir o trabajar con respecto a la reglamentación de esa vieja ley 11757 que recién hace poco la cambia Vidal con esta nueva que después es reglamentada. Entonces la Corte dice, bueno, todas estas cosas tienen que ver con la autonomía municipal. En principio le cita razón al sindicato, es decir que declara no cumplir la mayoría de las cláusulas de la reglamentación de Vidal, y que los sindicatos pudieran debatir y fijar con su empleador, con cada municipio, con cada intendente y consejo deliberante, estas nuevas relaciones beneficiosas, ejecución de derechos que se les reconoce de la ley provincial. Entonces, ¿sí? Dice esto hace poquito la Suprema Corte. ¿No tiene base ya la Suprema Corte a pedido de quien corresponda de declarar inconstitucional este pacto fiscal, al menos en el ámbito municipal? Y para determinadas materias propias e inherentes, que son competencia exclusiva según la Constitución provincial de los municipios, claro que sí. Bueno, tenemos mucho por hacer, mucho por discutir, entonces. Este pacto fiscal hay que hacerlo cargo de los municipios, más allá de que se hayan aprobado, porque el municipio que lo aprueba y que lo incorpora a su ordenamiento jurídico y que tiene personas que están habilitadas por ley para discutir la validez o no de esa norma, más allá de que lo haya aprobado, la justicia se va a poder pedir y podría llegar a declarar que muchas de estas normas, que son de orden público, no pueden ser vulneradas por esta ley provincial. Bueno, como para ir terminando más o menos, hay un estudio que hizo en los primeros meses de este año el Centro de Estudio Metropolitano, la Universidad de Caureche y otra universidad más, que dice que de esa plata que le va a entrar a la provincia ahora, que dijimos que iba a ser, reiteramos, el primer año 21.000 millones, solamente, teniendo en cuenta que eso se tiene que repartir entre 16 millones de habitantes, solamente le va a corresponder por año a cada ciudadano bonaerense 180 pesos de este famoso pacto fiscal. Bueno, con esos números tenemos que salir a la calle cuando se habla de estas cosas. Aparte, ese pacto fiscal, en su distribución, fíjense qué injusto que es. Le da al conurbano un 50% del producido para 24 distritos y para el resto, 135 menos 24, les da el otro 50%. La misma cantidad de plata. ¿Sí? También que son más municipios, pero tienen menos población. Entonces, este mismo estudio lo que determina es que, por ejemplo, en el interior de la provincia va a haber ciudadanos que en el año, la cifra de 180 pesos es promedio de la provincia, por habitante. Ahora, en determinado distrito, por ejemplo Pila, que es un
distrito chiquito, que con mucha superficie, de la quinta sección electoral, a un ciudadano le va a corresponder 20.000 pesos. En Tordillo 19.500, por ejemplo, otro chiquito. Claro. Y por ejemplo, en Avellaneda, 170 pesos por año a un ciudadano del conurbano, y tantos otros más. Entonces, esta desigualdad enorme, que hacen estos craniotecas y el mejor equipo de los últimos 50 años, en cuanto a lo sustancial del financiamiento de derechos humanos para todos y de forma equitativa, para todos y todas, fíjense cómo repercute tan desigualmente. Bueno, con esto más o menos termino. Esto es charla debate, así que cada uno puede exponer su parecer, puede haber preguntas. Hay muchos compañeros que acá están presentes que están en condiciones de debatir, que saben muchas respuestas, mucho más inclusive de uno que ha venido a exponer mínimamente cuáles son estos principios del Pacto Fiscal. Así que bueno, muy agradecido por la atención y estamos